Bueno, hasta ahorita empezó a grabar. Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Es para mí un gusto dirigirme hacia ustedes en esta materia Matemática para Computación 2. Voy a tener el privilegio de ser el tutor que va a ser como el mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que son los contenidos a desarrollar de la materia matemática, valga la redundancia, matemática para computación 2. Entonces, esperando, ¿verdad? Que, bueno, ahí la fecha que tiene ahí el documento de esta presentación es el 25 de febrero, pero en realidad es hoy 26 de febrero, debido a que este documento lo hice el día de ayer, y pues lo he creado con un documento, con un programa llamado LaTeX, en el cual en el cual yo elaboro las presentaciones, y aparece el 25 de febrero, ya que aparece la fecha que se descargó. Entonces por eso es que aparece la fecha del día de ayer, pero hoy es 26 de febrero del 2022. Entonces, bienvenidos a la tutoría número 1, y pues esperando que ustedes pongan de su mayor empeño para que puedan, digamos, tener éxito en esta cátedra, en esta materia. Recordándoles o indicándoles de que en gran medida el éxito va a depender de ustedes, ya que recuerde de que no estamos en un aula como hace 5 años, hace 10 años, que estaba el profesor todos los días ahí, escribiendo en la pizarra, explicando. Pues hoy eso es lo que vamos a hacer, pero no es mucho más diferente, ¿verdad? Pero que el aprendizaje, cuando hay un propósito y hay un objetivo bien claro y una visión, pues el aprendizaje se va a llevar a cabo en cada uno de ustedes, porque ustedes van a poner su empeño en esforzarse a aprender cada día, sin importar que no esté un docente ahí todos los días. Claro, ustedes, si tienen dudas, me van a enviar, digamos, alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, y pues ahí estamos dispuestos para ayudarle, para contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a formar en cada uno de ustedes. Muy bien. Antes de continuar con esta presentación, yo quiero que verifiquemos algunos conceptos fundamentales de lo que es la matemática para computación 2. Y pues aquí tenemos este material que creo que ustedes ya lo tienen. Entonces, digamos, este documento aquí inicia con conceptos como lo son de conjuntos, subconjuntos y algunas operaciones que se pueden realizar con conjuntos. Entonces, no sé si alguien de ustedes tiene algo que decir al respecto, alguna pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Pueden encender su micrófono y preguntar, ¿verdad? Muy bien. Si no las hay, pues nosotros vamos a proseguir. Acá tenemos los conceptos de lo que son el concepto de lo que es conjunto y subconjunto. Cuando nosotros, lo voy a decir en pocas palabras, cuando nosotros hablamos de un conjunto, hablamos de una colección de objetos, una colección de elementos, una colección de un, valga la redundancia,
es una colección de elementos, es una colección de objetos, es una colección de figuras, puede ser una colección de elementos en específico de alguna especie, como de animales, como de figuras, como de personas, como de, ¿qué más podríamos decir? Como algo que me puede decir, aquí hay un grupo de estos elementos, aquí hay un grupo de estos objetos. Un ejemplo de conjunto podríamos pensar en el número de estudiantes, que hay, digamos, que hay en el aula. En el número de estudiantes que hay, digamos, en una institución. A todo eso se le puede llamar conjunto. Dice acá, revisa la notación que encontrar en las páginas 2 y 3, que representa respectivamente la pertenencia de elementos en un conjunto y la inclusión del conjunto en otro. Entonces, aquí hay algunos símbolos que se van a utilizar como el conjunto de pertenencia, de inclusión. Cuando nosotros hablamos de un conjunto en relación a un conjunto más grande que pueda estar incorporado en otro, se llama inclusión. En cambio, cuando hablamos de elementos dentro de un conjunto, se llama pertenencia. Por ejemplo, dice el estudiante tal pertenece al aula, el estudiante tal pertenece a la institución. Entonces, cuando hablamos de el conjunto, el aula está incluida en la institución tal, el aula está incluida en tal lugar de la institución. Entonces, hay que saber entender a qué nos referimos con pertenencia e inclusión, que están respectivamente o estrechamente relacionados. Luego acá, aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento, que un conjunto es una colección de objetos agrupados según algún criterio o característica que no sea contradictoria en sí misma. Un conjunto es vacío cuando carece de elementos. Los que se usan para este conjunto son dos: el símbolo de una ruedita con una rayita cruzada. Ese se representa como el conjunto vacío, o simplemente dos llaves juntas sin nada de por medio. Y puede decir alguien, entonces, si yo digo, ¿y qué tal si yo tengo entre paréntesis 0? ¿Será que es conjunto vacío o no es conjunto vacío? Ese no es conjunto vacío, porque cuando hablamos del 0 ya representa un elemento, ¿sí? No es que, como tiene 0, pues es un conjunto vacío. No, en ninguna manera. El 0 es un elemento, y como ya es un elemento, entonces si está dentro de un conjunto significa que ya no es conjunto vacío. Para que sea conjunto vacío, tiene que representarse como esa ruedita con la pleca cruzada, o simplemente las llaves vacías, así como se representan por acá, en lo que ahorita yo voy a subrayar. Entonces hay que entender eso. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de él. Un conjunto puede ser finito o infinito. El número de elementos de A se escribe como el conjunto entre dos plecas, que se lee cardinalidad de A. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cardinalidad de un conjunto, estamos hablando del número de elementos que hay dentro del conjunto. Por ejemplo, denme ustedes algún ejemplo, ya que se ha entendido lo que es el concepto de conjunto. Digan ustedes, piensen en un ejemplo de un conjunto finito y un ejemplo de conjunto infinito. ¿Alguien tiene alguna idea? Buenos días. Buenos días, estimado. Un conjunto finito podría ser el número de participantes en esta clase. Perfecto. Así es. Y un conjunto infinito podría ser el conjunto de números primos. Exacto. El conjunto de números primos
es infinito, ¿verdad? O el conjunto de números naturales. Por ejemplo, que partiendo de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos a 1 millón, a 2 millones, a 300 millones, a 500 millones, y llegamos a un número más grande y sigue otro número más grande de elementos que hay dentro de los números naturales. Y el ejemplo que ponía ahí también, el conjunto de los números primos. El conjunto de números primos son todos aquellos números que solamente se pueden dividir por sí mismos y por la unidad. En este caso 3, 5 e incluso 2, ¿verdad? Porque solamente puede dividir entre el mismo y la unidad. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etcétera, ¿verdad? Todos esos son números primos. Y sigue el conjunto de los números primos. Porque después de 23 seguiría, creo que 29, porque 27 no, porque 27 puede dividir entre 9, que sería 3. Quiero ver, de ahí seguiría 31, 33 no, porque se puede dividir entre 3, que sería 11. De ahí podríamos decir que 37, creo, y así sucesivamente se pueden ir sacando el conjunto de los números primos y eso sigue. Y como sigue y sigue, se llama, o se está hablando de un conjunto infinito. Muy bien. Hay algunas nociones de lo que son los conjuntos, no necesariamente ver el conjunto con los elementos específicos, sino que hay notaciones que en vez de escribir una gran cantidad de números, lo puedo abreviar en términos tan sencillos, en una representación como lo es, digamos, alguna ecuación. Entonces, acá dice, muchas veces se definen los conjuntos por comprensión, al indicar una propiedad que cumplan sus elementos. Se escribe el conjunto A, o se escribe A como el conjunto de todos los X tal que X, y hay una explicación o un detalle o una representación por medio de alguna ecuación. Por ejemplo, dice, sea A el conjunto de los X tal que X es igual a, por ejemplo, por decirlo, Y igual a X cuadrado. Cuando yo entiendo eso, pues de entrada, por el pequeño conocimiento que yo tengo, yo digo, si está hablando de el conjunto de los X tal que X es igual a los Y de la forma igual a X cuadrado. Me está diciendo que si es Y, pues son los elementos de la forma X cuadrado. Significa de que todos los números son positivos. Y a partir de ahí yo estoy incluyendo 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo puedo ir incluyendo. E incluso si tomo elementos negativos, a la hora de hacerlos elevar al cuadrado se van a hacer positivos. Entonces, es así, de esa manera. Como que se van incorporando algunos más, ¿verdad? No sé si es que se van saliendo. Jóvenes, ¿se ve la pantalla o no se ve? Porque yo hace un momento compartí la pantalla. Siempre y cuando ustedes vean que yo no estoy compartiendo pantalla, ustedes tienen que hablar, tienen que encender el micrófono, licenciado, por favor, permítanme, fíjense que no vemos la pantalla, porque pueden escribir en el chat, pero fíjense que ahorita yo estaba explicando y como no me está tirando notificaciones de que hay mensajes, o es decir, por ejemplo, alguna pantalla por ahí a un lado, como lo hace Zoom, que me va tirando las pantallitas donde se ve que me van cayendo mensajes. Entonces siempre les pido de que enciendan el micrófono y digan, licenciado. Entonces yo voy a parar y les voy a preguntar qué pasa, ¿verdad? Entonces ustedes me van a indicar que no se ve la pantalla, pero por favor estén listos en ese aspecto. Me indican por favor si ya se ve Necesito que me indiquen por favor.
Ahorita voy a compartir. Sí, ahorita sí. Hoy sí. Se ve la pantalla. Muy bien, gracias, estimado. Gracias. Siempre que ustedes vean algo, enciendan rápido el micrófono, porque yo estoy confiado de que estoy compartiendo pantalla, porque en el principio la compartí y yo que recuerden no dejé de compartir. Es decir, no le di dejar de compartir. Entonces, siempre estén muy pendiente ahí, estimados estudiantes, cualquier cosa. Perdón, un zoom quizás un poquito más de zoom para que lo alcancemos a ver, porque algunos estamos en el celular. Entiendo. Está bien. Ahorita voy a ver esta cuestión. Junto al 90% ahí tiene un más. Sí. Entonces ahí le podría hacer un zoom. Por ahí estamos. Verifiquen ahí, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces les decía y le hablaba de conjuntos y estábamos viendo algunas características de lo que tienen los conjuntos, y se iniciaba ahí con lo que es la definición de lo que es conjunto, y luego que era el conjunto vacío, y luego la cardinalidad, que se refería al número de elementos que hay dentro del conjunto. Por ejemplo, nosotros hablamos del conjunto de los estudiantes que están conectados en este momento. La cardinalidad sería ¿cuánto? Vamos a ver. Estamos conectados, incluyéndome en persona. Tres. Habemos 3 personas incluidas dentro de lo que es este conjunto, o tres personas que pertenecen al conjunto de estudiantes de la tutoría 1 de matemática para computación 2. Entonces, ese es un ejemplo de cardinalidad, que sería 3. 3 igual a, o el cardinal del conjunto es igual a 3. Muy bien, continuemos. Y ahí se habla de una representación de manera algebraica de lo que es la representación de un conjunto, valga la redundancia. Y aquí hay algunas explicaciones que no me voy a tener porque, bueno, solamente acá. Algunas operaciones que se pueden hacer con conjuntos. Hay algunas operaciones que se pueden hacer con conjuntos, como por ejemplo la unión. La unión de los conjuntos viene siendo como la representación de suma, que se toman todos los elementos y se van uniendo, se van juntando en un solo conjunto. Es decir, cuando yo hago la unión de otro conjunto, lo que me genera es otro conjunto, que en vez de tener 2 conjuntos por separado, hoy lo que me hace es un solo conjunto, la unión. Luego tenemos la intersección. La intersección dice agrupar los elementos comunes a ambos conjuntos y formar uno. Cuando se habla de la intersección, alguien entiende qué es la intersección. La unión ya las expliqué, que es unir los elementos de un conjunto con los otros elementos de un conjunto. Y si hay elementos que se repiten, que están en un conjunto y en otro conjunto, no se consideran, digamos, 2 veces. Digamos, si un elemento está en un conjunto y ese elemento está en el otro conjunto también, no se consideran 2 veces, sino que solamente se hace una representación de uno de ellos. Ahora, cuando hablamos de intersección de conjuntos, ¿qué entienden ustedes? Ok, ya se me escucha bien. Sí, se le escucha bien, estimado. Porque usted
se la escucha entrecortado, no sé si es la señal mía o la suya. Ajá, ¿y los demás me escuchan cortado o me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me oyen bien, estimados estudiantes, o todos me escuchan cortado? Ajá, jóvenes, los demás. Hola, continuamos entonces, licenciado. La intersección se me hace como cuando, por ejemplo, compramos una bolsa de botonetas, digamos, 2 bolsas de botonetas, y empiezo yo a unir solo las del color amarillo, por ejemplo, en la intersección, entonces ya ahí solo los elementos comunes, generando un nuevo conjunto. Ajá, muy bien, muy bien. Son los elementos en común. Exacto. Entonces, lo que pasa ahí es de que cuando hablamos de intersección, tomamos los conjuntos en común que están en un conjunto. Claro que cuando hablas de intersección tienen que haber 2 conjuntos, ¿verdad?, de por medio. Un conjunto y otro conjunto, conjunto A y conjunto B. Entonces, la intersección son los elementos que tanto están como en A como en B. Y los elementos que no están en ambos no forman parte de la intersección. ¿Sí? Es decir, la intersección es lo que hay en común entre ambos. ¿Sí? Que lo tiene el conjunto A y lo tiene B. Si hay un elemento que está en A pero no está en B, ese no forma parte de la intersección. O viceversa, si hay un elemento que está en B pero no está en A, ese no forma parte de la intersección. ¿Sí? Entonces la intersección es tomar los elementos que están en A y están en B y hacer un solo conjunto. Que están en A en ambos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la diferencia dice que agrupar los elementos que solo pertenecen al primero de los conjuntos. En el libro se llama complemento del segundo con respecto al primero, pero es más sencillo decirle diferencia. Cuando se habla de las diferencias en este caso hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo A menos B que B menos A en conjunto, en la cuestión de los elementos de los conjuntos. Dice acá que es agrupar los elementos que solo pertenecen al primero. Cuando yo digo A menos B, serían solamente agrupar los elementos que pertenecen a A, ¿verdad? Sí. Solamente serían esos elementos. Solamente serían esos elementos. Y aquí tener muy en cuenta que me está diciendo que solamente los elementos que pertenecen a A. ¿Sí? Solamente los elementos que pertenecen a A. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y puede ser que por acá nos aparezcan algunos ejemplos para entender de manera más directa. Luego tenemos otras operaciones. Diferencia simétrica. Cuando hablamos de diferencia simétrica se representa como una ruedita y una cruz adentro, ¿verdad? Hay que verlo de esa parte. Se refiere a agrupar los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos, pero no a ambos. Esto viene siendo como lo contrario de la intersección. ¿Sí? Como quien dice, si en la intersección nos rechazaron porque no estamos ni en A ni porque no estamos en el otro conjunto, pues vengámonos los que quedamos excluidos de la intersección y formemos un conjunto. Ese es el conjunto diferencia simétrica, que es agrupar los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos,
pero no ambos. Es decir, que si un elemento está en ambos, ese no pertenece a la diferencia simétrica. Queda excluido. Muy bien. Cuando se utiliza el complemento con respecto al conjunto universal, se simplifica la anotación de escribir barra A y con ello cualquier otro elemento y cualquier otro complemento. B. Se puede obtener con la intersección del conjunto original con el complemento al conjunto universal. De esta forma se tiene que A menos B es igual a A intersectado con B complemento. Muy bien. Algunos detalles importantes es de que A unido B es igual a A solo cuando B está incluido en A. En este caso se cumplirá la intersección de A con B es igual a B. Luego la intersección de A con B es vacío si A y B no tienen elementos en común. En este caso se llama conjunto disjunto. Son disjuntos porque no tienen nada en común. Se representan como dentro del diagrama de Venn como dos rueditas que están a la par pero jamás se tocan. Así se representan dos conjuntos disjuntos. Entonces, A menos B dice cuando A intersectado B es igual a conjunto vacío. Entonces, aquí hay muchas propiedades y hay algunos ejemplos que nosotros podríamos verificar. Pero, perdón, queremos ir avanzando. Bueno, podemos detallar un poco acá, ¿verdad? En los ejemplos, antes de pasar a la presentación. Ejemplo, sea el A, el conjunto de los X tal que X es un número real y X es menor que 0, menor que 6, perdón. Entonces, cuando dice esto, dice que indique a cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. Aquí vamos involucrando elementos de si es falso o verdadero, porque lo necesitamos más adelante, porque esta es una construcción para llegar a lo que son tablas de verdad. Al llegar a las tablas de verdad, estamos hablando de proposiciones. Proposiciones es un enunciado si es verdadero o es falso. Que de entrada usted puede decir esto es verdadero o es falso. Puede dar una respuesta de esas dos. Entonces acá ya se van involucrando terminologías de esa manera. Dice que es A el conjunto de los X tal que X es un número real y que X es menor que 6. Entonces, a partir de ahí, dice que se indique en cada caso si la afirmación es verdadera o es falsa. Muy bien. Hola, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. La siguiente afirmación se representa a continuación. Como dice de que X es menor que 6, ¿verdad? Dice, el conjunto de todos los X de reales. Pero mire, cuando dice X menor que 6, parece que hay un límite que lo detiene ahí. Parece que es el intervalo de menos infinito hasta 6 abierto. Que de manera gráfica sería así. Digamos, sería en el primer caso es verdadero, 3 pertenece a A, porque el 3 es menor que 6. Creo que es verdadero. Exacto, por ahí vamos. Entonces aquí lo quiero representar gráficamente y por aquí llegamos hasta, digamos, hasta 6. Por aquí 5, 4, 3, 2.
punto suspensivo. Y aquí esto es abierto, que sería el intervalo de menos infinito hasta 6, abierto. Ahora, dice, 3 pertenece a A, sí, es verdadero, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí cómo, si es abajo, ajá, muy bien. Aquí, es que abajo está la respuesta, pero hagámoslo nosotros acá. Aquí dice 3 está en A, verdadero. Significa que es verdadero. 6 está en A, les pregunto, 6 está en A, vamos a ver. Les pregunto, vamos a ver, 6 está en A. Hola, hola, hola. Hola, es falso porque 6 no está incluido, ¿verdad? Exacto. Si dijeran menor o igual que 6, sí sería verdadero. Exacto, así es. Mire, aquí se lo voy a indicar, tendría que estar así, ¿ve? X en esta parte, tendría que X menor o igual que 6. Indique en cada caso si la afirmación es verdadera. Entonces, en este caso, significa de que 6 está en A, falso. ¿De acuerdo? El siguiente, 5 no pertenece a A. Les pregunto, 5 no pertenece a A. Ojo, cuidado con una respuesta ahí en ese caso. No dice 5 pertenece a A, sino que está diciendo 5 no pertenece a A. Es falso porque sí pertenece. Exacto, es falso. Porque sí pertenece. Aquí está, miren. Ahí está. El siguiente, 8 pertenece a A. 8 no pertenece a A. ¿8 no pertenece a A? Verdadero, ¿verdad? Porque 8 queda fuera de esta representación. ¿Verdad que queda fuera? Entonces 8 no pertenece a A. Verdadero. El siguiente, menos 8 no pertenece a A. Les pregunto. Verdadero también, ¿va? Oye, ¿cómo dice? Menos 8 no pertenece a A. Perdón, entonces sí es verdad. Porque 8 ¿dónde queda? Es falso, ¿va? Sí, es falso. Es falso, porque sí pertenece a A. No dice 8, sino que menos 8. Entonces es falso. .4. Ahí no es como 4. Ahí 3.4 pertenece a A. Sí, ¿verdad? O falso, o verdadero. Es falso porque sí pertenece. Porque, ojo, no dice aquí, mire, no dice el conjunto de los números enteros, no dice el conjunto de los números reales. Y 3.4 es un número real que está más o menos por acá. Aquí, por aquí en medio está 3.5. Por aquí, por ahí está 3.4. Entonces 3.4 no está en A, falso porque sí está en A. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Voy a borrar esta parte. Muy bien, ahí está la explicación, pero como ya nosotros ya les hicimos, no es necesario. Vale. Aquí hay algo otro ejemplo. Considera el conjunto de los x tal que x está en los enteros y x cuadrado es menor que 12. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque dice el conjunto de los números enteros y luego dice que x cuadrado tiene que ser menor que 12. Entonces la lista es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Veamos. El primero, menos 3 al cuadrado, es 9 y es menor que 12, exacto. Menos 2 al cuadrado es 4 y es menor que 12, exacto. Menos 1 al cuadrado es 1 y es menor que 12, exacto. 0 igual.
1 igual, 2 igual, 3 igual. Ahora 4, veamos algún elemento que esté ahí para que usted pueda decir, pero el 4 es menor que 2, pero está diciendo 4 al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 al cuadrado, 16, ¿verdad? ¿Es menor que 12? No, no es menor que 12. Entonces no forma parte del conjunto. Ahora vamos a ver, no sé si hay alguien más. ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Se cortó en algún momento determinado o qué? Que sentí como que hubieron fallas. Muy bien, pero aquí estamos. Muy bien. Hola, ¿se escucha bien mi voz en este momento? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, se escucha un poco cortado, pero se escucha. Muy bien. Espero que mejore la señal. Permítanme un momentito. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, aquí están estos conjuntos. Yo quiero que entremos a esta parte. Aquí hay diferentes operaciones con conjuntos. Vaya, a lo que quiero llegar según se manifiesta en la agenda es a la parte de proposiciones, pero no está acá. Entonces vamos a ver aquí en este otro apartado que aquí ya sí es la lógica. Proposiciones y operaciones lógicas. Muy bien. Aquí se van a estudiar lo que son proposiciones y operaciones lógicas en este material. Vamos a ir leyendo y explicando algunos aspectos y esperando que pongan ustedes la respectiva atención, ¿verdad? En esta sección se trabaja con proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Las variables propositivas que usaremos pueden ser proposiciones individuales o proposiciones indivisibles, atómicas o compuestas, es decir, un enunciado que yo de este enunciado puedo decir que si es verdadero o falso, o utilizar varias proposiciones conectadas de por medio por un
conectivo lógico, que más adelante vamos a ver qué es un conectivo lógico. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Es usual, dice, notar a una proposición por medio de letras minúsculas, tales como P o Q, etc. Si las proposiciones dependen de alguna condición, posee una variable X, que suele denotar como P de X, o P de X, así digamos, minúscula. Por ejemplo, P de X igual a X es un número primo. Entonces, P2 es verdadera, mientras que P6 es falsa. Así, de esa manera, se representan unas proposiciones. Pero la pregunta es, no sé si ustedes han estudiado al respecto en relación a las proposiciones. ¿Alguien entiende qué es una proposición? ¿Tendrá que ver con una expresión o una comparación entre dos valores? Pregunto. Sí, algunas veces sí. Muy bien, excelente respuesta. Las preposiciones son expresiones que tienen una respuesta de sí o no. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Excelente. Una proposición es un enunciado que puede afirmarse si es verdadero o es falso. Por ejemplo, aunque no tenga lógica lo que voy a decir, pero yo le puedo dar una respuesta a lo siguiente que voy a decir, si es verdadero o es falso. La luna es de queso. Esa, aunque ustedes no crean, es una proposición. Porque les pregunto, ¿cuál es la respuesta de esa proposición, de ese enunciado? La luna es de queso. ¿Cuál es la respuesta? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Díganme. Les escucho, jóvenes, estimados estudiantes. ¿Qué respuesta le puedo dar cuando usted le dice, hey, mira vos, fíjate que la luna es de queso? ¿Sabes por qué? No se le entiende la preposición que está mencionando, no se escucha bien cortado. Vaya, le puedo decir, si yo tengo el siguiente enunciado, la luna es de queso, ¿verdad que no tiene, digamos, sentido? Pero, ¿saben qué? Yo puedo dar una respuesta a ese enunciado, sí o no. Cuando usted le dice, mira, la luna es de queso porque es redonda, así como el queso que figuran en caricaturas, que tiene algunos agujeros. Entonces, le pregunto, ¿ese enunciado yo puedo dar una respuesta? ¿Qué respuesta le puedo dar cuando alguien me diga, la luna es de queso? Falso. Falso, exacto. Una de dos, bien es verdadero o es falso. Pero en este caso todos sabemos que es un enunciado o una proposición que es falsa. ¿Sí? Hay cuestiones de que desde un punto de vista, pues, pueden ser verdaderas o ser falsas. Pero hay cosas que son específicamente cerradas, que bien pueden ser verdaderas o falsas. No se prestan a cuestiones como, valga la redundancia, argumentos de cuestionamiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien claro. Alguien dice, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Otro dice, no, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Entonces, son cuestiones desde una perspectiva de manera individual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a alguien que alegaba eso. Y decía, mira, el Barcelona es el mejor equipo del mundo, ¿sabes por qué? Porque fue campeón este año de la Champions, de la Liga, y no sé qué, y no sé cuánto. Ah, sí, viene el otro y le dice, pero quiero decirte de que históricamente el Real Madrid es el mejor, porque él es el que tiene más copas ganadas en la Champions, en la Liga, tiene más que el Barcelona. Entonces ahí hay un criterio, hay una cuestión como de argumentos, que para mí puede decir alguien, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Entonces para esa persona es verdadero, pero para la otra es falso, porque para el otro el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, históricamente.
Entonces, son argumentos que se prestan a discusión. Y claro, va que nadie va a discutir de que si alguien dice que la luna es de queso es falso, ¿verdad? Nadie va a discutir. Eso nadie lo va a discutir. Todos sabemos que eso es falso. Ni siquiera el niño lo va a creer. Entonces, cuando hablamos de un enunciado o una posición, es un enunciado, valga la redundancia, la proposición es un enunciado que yo puedo argumentar si es verdadero o es falso. Entonces, vamos a aprender a discernir entre lo que es una proposición y lo que no es una proposición. Muy bien. A continuación, acá. Las proposiciones P y Q pueden estar relacionadas por medio del conectivo y simbolizado por esa como V invertida. De manera que al formar la proposición Q, P y Q, le llamaremos conjunto de P y Q. Así. ¿Cómo le voy a preguntar acá? Si acabo de explicar esta parte, ¿cómo yo leo esta expresión? Si dice que las operaciones P y Q pueden estar relacionadas por medio del conectivo y. Ahora, cuando hablamos conectivo, valga la redundancia, son lenguajes o elementos o letras o simbologías que nos permiten conectar una proposición con el otro. Entonces, los conectivos lógicos son varios. Ahora, cuando yo digo P y con el símbolo Q ahí en medio, ¿cómo leo esto? ¿Cómo lo leo? ¿Alguien sabe cómo leo esta representación que tengo acá? ¿Cómo la leo? Licenciado, Dígame. va a disculpar, pero es que realmente no se le está entendiendo lo que está explicando porque se corta demasiado. Muy bien. Tal vez usted en su grabación lo va a tener bien nítido el audio, pero nosotros no alcanzamos a comprender todas sus oraciones porque no se escuchan. Vale, está bien. Está bien, voy a intentar solventar esto. Vamos a ver. Tengo problemas con el internet. No sé por qué está mala la señal. Está bastante mala la señal. Si gustan me permiten un momento, voy a tratar de solventar esto de una manera, pero me van a tener que tener un poco de paciencia, por favor. Me van a tener un poquito de paciencia. Voy a ver si solvento esta situación. Hola, ¿me oyen? Voy a tratar de solventar esta situación, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Está bien, licenciado. Vale, permítanme, voy a apagar el micrófono en este momento. Qué terrible.
Hola, hola, tal vez me indican si de hoy se escucha bien. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí lo escuchamos. Vamos a ver si no se corta. Muy bien. Ojalá primero Dios no nos esté dando problemas esta cuestión, ¿verdad? Y tengo una configuración aquí como que se me va subtitulando todo lo que yo voy diciendo, pero yo no se supone que no he programado esa parte. Si gusta, avancemos todo lo que podamos, licenciado, y si no en la grabación, como dice el compañero, luego lo chequeamos para que terminemos. Gracias. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces les decía acá, bueno, antes de decirles que si no logramos concluir hoy, nos estaba sugiriendo ahí el licenciado Marvin, coordinador de cátedra, de que podemos continuar el miércoles por la noche. No sé si les parece, pero igual vamos a tratar de avanzar hoy. Entonces les decía de que cuando yo represento la siguiente expresión que tengo acá vamos a ver, de P, y ese símbolo que está de por medio, que es una como V invertida, y Q, y la letra Q, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo se lee? P y Q. P y Q, asumimos que P y Q son valores booleanos, un verdadero o un falso. Exacto. Puede ser uno verdadero y otro puede ser falso, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir conectando. Luego tenemos el siguiente, ese es el símbolo I, que se lee de esa manera, P y Q. Luego tenemos el siguiente. Que es, a ese conectivo se le llama conjunción. Luego tenemos que hay otro símbolo que es representado por la letra V y que a este se le llama disyunción, que se lee P o Q, que sería la siguiente representación. Acá se la voy a escribir. Cuando yo tengo esta P o Q, aquí hay que tener mucho cuidado, porque acá sería P o Q. Sí, así se lee esta parte, P o Q. Luego tendríamos que por acá nos dice la validez o falsedad llamado también. Aquí hay que tener algo en cuenta, que hay que ir validando la relación, bien validando o refutando o rechazando la relación que hay entre un conjunto y otro conjunto. Y pues esa relación que hay es porque hay un conectivo de promedio, ¿verdad? Entonces, a continuación dice acá, miren, las proposiciones, o dice la validez o falsedad, llamada también como valor de verdad, de la conjunción o de la disyunción, dependerá del valor de verdad de P y Q, aunque podemos resumir que P y Q es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. P o Q es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Muy bien. Entonces, para poder decir que la relación de una proposición con otra, independientemente, bueno, en este caso, para
la conjunción, para decir que es verdadera, hay que verificar que ambas sean verdaderas. Ahora, vamos a ver, voy a poner acá. Conjunción P y Q es conjunción. P y Q. P o Q es disyunción. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Cómo leemos esto? P y Q. ¿Cómo leemos esto? P o Q. Ahora, hay que establecer la relación o el resultado de formar P y Q, si es verdadero o es falso. Luego de establecer, digamos, el resultado, si es verdadero o falso, la unión o la representación de P o Q. Entonces, en esto hay que tener muy en cuenta algo, que para que P y Q, esa composición de proposiciones, sea verdadera, ambos elementos, tanto P como Q, tienen que ser verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, en la proposición P o Q, para que sea una validez, valga la redundancia, verdadera, hay que tener en cuenta que con uno de los dos que sean verdaderos, con uno de los dos elementos que sea verdadero, con uno de los dos elementos que sea verdadero, toda la proposición es verdadera. La única manera para que pueda ser falso es que ambos sean falsos. En cambio, con uno de los dos que sea verdadero, toda la proposición es verdadera. Ahora, en el anterior, les decía que para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si uno de los dos es falso, pues toda la expresión, todo el resultado es falso de esa manera. No sé si se entendió esa parte. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Sí, se entendió. Muy bien. Voy a hacer algo por acá. Ojalá que no haya interferencia. Ustedes me indican si va en sincronía de lo que yo voy escribiendo con lo que voy hablando. Vale. Hola, hola. Espero que hoy se me escuche bien. Se me escuche mucho mejor. Me conecté. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Intenté conectarme con otro, pero estoy teniendo interferencia. Muy bien.
Continuemos. Ahí está. Continuemos. Ese es un conectivo. Por aquí hay algunos ejemplos, pero voy a ver, quiero ver. Considere, dice, las proposiciones P. Hoy es lunes. Q. El césped está mojado. Usando conectivos, escriba las proposiciones. Hoy es lunes y el césped está seco. Aquí se me olvidó hablar un poco de lo que es de que yo puedo negar una proposición. ¿Cuál es la negación de que la luna es de queso? ¿Cuál es la negación de decir la luna es de queso? Acá nos dice, miren, además, con una proposición P se puede formar la proposición y con ese símbolo no P, llamado negación de P. En algunos libros se utiliza también como un guioncito con una colita al final, cuyo valor de verdad es opuesto al valor de verdad, P. Entonces, la negación de decir la luna es de queso, la negación de eso que estaría representado. Si yo digo que P es igual a la luna es de queso, entonces la negación de P, es decir, la colita, y luego la letra P sería la luna no es de queso. Entonces, esa proposición, les pregunto, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera, ¿verdad? Porque si yo digo la negación de que alguien está diciendo que la luna es de queso, es de que la luna no es de queso, y eso es verdadero. Entonces, sería de esa manera. Entonces, a continuación, en los ejemplos, se dice considere las proposiciones P y la proposición de Q, y luego dice que se haga la siguiente proposición. Hoy es lunes y el césped está seco, que es lo contrario cuando dice P, hoy es lunes y el césped está seco, que sería lo contrario de decir que el césped está mojado. Entonces sería P y no Q. Luego el siguiente dice, hoy el césped está mojado, hoy no es lunes. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando dice está viendo o que sucede esta cosa o sucede la otra cosa. Entonces a partir de ahí yo estoy viendo que el conectivo es disjunto, ¿sí? No es conjunción, ¿verdad? Es disjunto. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y aquí hay algunas tablas de verdad que pues podría detallarse, pero que acá estamos hablando de lo siguiente. Aquí tenemos la presentación. Aquí está la presentación. Tenemos esto. Yo creo que lo que me está dando problema es la computadora, la tengo bien lenta. La verdad que es preocupante esto, pero vamos a hacer lo que podamos. Todos estos días he estado utilizando sin ninguna dificultad la computadora. Y cuando se quieren hacer las cosas que se necesitan hacer, no se pueden hacer, ¿verdad?
Me tienen paciencia, por favor, estoy tratando de solventar esta situación. La verdad que es una pena. Tendría que pasarme esto. Muy bien. Tenemos los siguientes ejemplos. ¿Me están escuchando, jóvenes estudiantes? Sí, se escucha, continuamos. Muy bien. Tenemos el siguiente enunciado, digamos, el siguiente ejercicio o ejemplo, como lo querramos ver. Dice, ¿es 2 un número positivo? Ahora, les pregunto, ¿es una proposición o no es una proposición? Ajá. No es una proposición. Ajá. No es una proposición. Porque yo no puedo decir si es verdadero o falso. Porque están preguntando. Cuando a mí me preguntan, mira vos, ¿cuál es tu nombre? ¿Será que yo puedo asignarle a ese enunciado, digamos, como una asignación de que es verdadero o es falso? No, ¿verdad? Entonces cuando dice, ¿es 2 un número positivo? No dice, ¿es 2 un número positivo? No es un enunciado, simplemente no es una confirmación, sino que está preguntando, ¿es 2 un número positivo? Entonces cuando pregunta eso, no le puedo asignar de que es una proposición porque es una pregunta, porque no le puedo asignar si es verdadero o es falso. Ahora, la siguiente expresión aquí la vamos a poner, no es una proposición. Luego la siguiente, x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Lo que está afirmando ahí, que esa es una expresión que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que hay que verificar ahí es si es verdadero o falso. ¿Qué es lo que haría un matemático? ¿O qué es lo que haría un estudiante que está estudiando matemática? Bien factorizar o utilizar la fórmula cuadrática. Si llega a que tiene solución, pues es verdadero. Y si llega a que no tiene solución, eso es falso. ¿Sí? Entonces, es una representación o un enunciado que yo puedo decir que es verdadero o falso. ¿Cómo lo puedo verificar? Teniendo conocimientos básicos de álgebra, ¿verdad? Es decir, teniendo conocimientos básicos de, por ejemplo, de factoreo, de cómo utilizar la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, como yo me sé esa fórmula, pues yo sé que los elementos que menciona ahí de a, b y c, a es 1, b es 1 y c es 1. Ahora, vamos a sustituir esos elementos en la fórmula cuadrática. Y si yo llego a que esa representación tiene dos valores de x que satisfacen la ecuación cuadrática, entonces significa de que es una proposición que es bien verdadera o es falsa. Entonces en este caso la segunda sí es una proposición. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? Sí, vale. Creo que cuando hay un operador de relación, como en este caso el igual, es más fácil identificarlo, ¿verdad? Porque hay una igualdad. Ajá, exacto.
Va, el siguiente enunciado, gracias estimado caballero, muchas gracias. Es muy importante lo que él menciona, que si hay un operador, en ese caso el igual, es más fácil de identificar. Muy bien, dice estudié matemáticas. Es algo que yo estoy diciendo. No sabemos, ¿verdad? Porque alguien puede estar mintiendo. Alguien puede estar mintiendo. Dice estudié matemáticas. Porque hay una persona que me puede estar mintiendo, ¿verdad? Entonces, no se puede verificar si es verdadero o es falso, ¿sí? Entonces no es bueno, claro, de que si usted vaya, averigua con las diferentes instituciones y le dicen, mira, ¿dónde estudiaste? Estudié matemática. ¿Dónde estudiaste? Vamos a ir a preguntarle al profesor de matemática a ver si es verdad que estudiaste matemática. Pero es algo que nadie se va a tomar a hacer esa investigación porque, no sé, pareciera que no es de incumbencia y no es de importancia, es algo personal, ¿verdad? Entonces, estudié matemática. No te creo. ¿Y cómo verificamos? Entonces, no hay una manera como de verificar, ¿verdad? De manera inmediata para decir que estudió matemática. Entonces, luego entonces esta no sería una proposición. Luego la siguiente dice, habrá nieve en enero. Miren, no podemos verificar. ¿Cómo no? Solo es cuestión de que esperemos si estamos en qué. Estamos en marzo, estamos en febrero. Solamente es cuestión de esperar el siguiente año a que llegue enero. Sí pasó, porque dice habrá nieve en enero. Está afirmando como que fuera pronóstico del tiempo. Está afirmando que en enero habrá nieve. Solo es cuestión de tiempo esperar y esperar desde el 1 de enero hasta el final de enero para ver si al menos un día cae nieve y poder decir que habrá nieve en enero y que es verdadero. Ahora, solo es cuestión de tiempo, como dice, es una proposición, ya que solo hay que esperar que llegue enero para verificar si cae o no nieve. Es decir, solamente hay que esperar el tiempo y verificar si cae o no cae. Si cae es verdadero, si no cae es falso. Entonces, da la capacidad de decir, o amerita decir de que es una proposición. Es una proposición. Espero que se haya entendido toda esa parte. Muy bien. Vamos con... vamos con lo siguiente. Vamos con la siguiente. Determine la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones siguientes. 2 es menor o igual que 3. Y 3 es un entero positivo. Ajá. ¿Qué podemos ver ahí? Ahí solamente dice que es verdadero el 1 y el 2 es verdadero. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Desde qué punto de vista lo vemos? Sea P, mire, 2 menor que 3. Y Q, King Q sería 3, es un entero positivo. Entonces, si usted se fija, como yo abreviadamente con las representaciones de P, Q y el conectivo lógico represento la primera. Si yo ya le escribí aquí al final, sería P y Q, ¿verdad? Entonces sería aquí, mire, 2 menor o igual que 3 es un entero positivo. Sería una proposición representada como P y Q.
como P y Q. Entonces esa representación, si yo digo que 2 es menor que 3, es verdadero. Y 3 es un número positivo, es verdadero. Entonces, para que ese enunciado sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces, es verdadero. Luego la siguiente, ¿cómo sería la siguiente? ¿Cómo sería la siguiente? Vamos, ya que ya les expliqué esta, ¿cómo sería la siguiente? En la siguiente tendríamos un verdadero o falso, porque 3 dice que 3 no es un entero positivo, entonces el 3, la segunda preposición es falsa, porque el 3 sí es positivo, entonces tendríamos un verdadero o falso. Ajá, vale, ahora en este caso, yo le voy a indicar algo aquí. Este me representa P, ¿verdad? Y este me representa este. Y todo este me representa, observe, 3 no es un número negativo, no es un número positivo. Sería la negación de esta. Permita, que no quiero borrar con este grande. Sería P o no qué, porque arriba es P, ¿verdad? Que sería 3 es un número positivo y abajo es 3 no es un número positivo, entonces sería la negación de P. Ahora, ¿qué conectivo lógico hay de por medio? Perdón, no sería la negación de Q. Ah, sí, exacto. Error de dedo ahí. Exacto. ¿Qué conectivo lógico hay de por medio? ¿Qué conectivo lógico hay de por medio? El O. El O. Ahora, ¿y qué les dije cuando el O está de por medio? El primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Y qué les dije cuando el conectivo disyunción, en este caso el O, está de por medio? Cualquiera de los dos que sea verdadero, el resultado sería verdadero. Exacto. Entonces aquí abajo yo tendría P o no Q sería verdadero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuemos. Yo voy a borrar. Si no logramos terminar, jóvenes, porque ya es bastante tardecita, el miércoles vamos a continuar para concluir con esta presentación. Muy bien. Continuemos. Bien. Aquí tenemos la siguiente representación. Dice utilizar P de X igual a X par y Q como X es un número primo y representar la siguiente relación, que es el conjunto de todos los elementos de la forma R de X, Y, que X es igual a Y. X igual a Y es par, la variable X, Y representan enteros. Entonces dice, escriba una oración que corresponda
a la proposición para todos los elementos P de X. En este caso hay que verificar el material, ¿verdad? ¿Qué me representa lo que es el símbolo para todo X? Cuando dice para todo X, me está diciendo de que está incluyendo todos los elementos de P. Y para todo X, lo que me está diciendo ahora, X, P de X, ¿qué me representa? P de X lo que me representa es el elemento X indicando que es par. Ahora cuando dice para todo X, P de X, lo que me está diciendo de que todos los números enteros son pares. Entonces, cuando yo digo esta expresión para todo, me está indicando que todos, es decir, todos, en vez de decir para todos, cuando yo uno los dos elementos, para todo X y P de X, que X es par, no lo puedo leer para todo X, X es par. No. Es como cuando usted está estudiando inglés y le dice, mire, necesito que me traduzca este párrafo que está en inglés a español. ¿Verdad que cuando usted está iniciando, usted lo que piensa es ir a buscar en el diccionario qué significa qué significa what, algo así, creo que son palabras en inglés. Entonces, pero cuando usted va uniendo todos esos elementos en el párrafo ya traducido, verdad que no simplemente va escribiendo lo que va traduciendo, sino que le va dando forma, le va dando estilo, ¿sí? Porque si usted escribe igualito así como lo tradujo, pues, y empieza a leerlo en español, se va a escuchar un solo desorden, ¿verdad? Entonces, de igual forma acá, yo utilizo el símbolo para todo, para indicar que todos los elementos me están diciendo que son pares. Entonces, cuando yo uno de estos dos elementos, y sabiendo que X me está diciendo que para todos los elementos de X, y aquí me está diciendo que P de X es igual a X es par, entonces lo que escribimos es la siguiente manera: todos, que salió de la representación de para todos, todos los números enteros son pares, es decir, que todos los elementos de la forma X es par, todos los elementos o todos los números enteros son pares. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿Se entendió esa parte cuando yo les digo de que hay que ir como dándole estilo a la hora de ir como traduciendo, como colocando lo que significa para todo, lo que significa P de X? ¿Se entiende, jóvenes? Para poder continuar lo que voy explicando, ¿se entiende? Sí. Muy bien. Válido decir también todo número entero es par. Sí, podría ser. Sí, podría ser de esa manera. Perfecto, exacto. Muy bien, dice, el siguiente dice, escriba una oración que corresponda a la proposición para todo X existe Y, tal que R de X, Y. Ojo, hay que tener muy en cuenta esto, de que aquí se nos va haciendo un poquito más grande la cuestión, ¿verdad? Entonces, porque dice para todo X existe un Y, tal que R de X, Y ocurre, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a representar acá y explicar algo. Cuando dice para todo incluye todo, y cuando dice existe Y es que es algún elemento. Entonces, cuando yo formo esa oración, ¿cómo sería? Sería para todo número entero existe un número real entero, tal que al sumarlos el resultado es un número par. Porque, ojo, mire cómo dice acá, R de X, Y, dice que significa de que R de X es X más Y es igual, es un número par.
R de X, X más Y es par. X más Y es par. Entonces sería de la siguiente manera. Sería para todo X o para todo número entero existe. Aquí va el otro conectivo. Lo voy a tratar de más pequeño para que... Para todo X existe un número entero tal que al sumarlos da como resultado un número par. Entonces este sería, existe un Y, al sumarlos el resultado es un número par. Sería así, de esa manera. Voy como dividiendo las partes que corresponden a la representación simbólica. ¿De acuerdo? Tengo una duda. Dígame. ¿Por qué si decimos que P de X, o sea, P de X es que X es par, ¿por qué en este ejemplo pone para todo número entero? ¿No puede ser mejor los números, en los números pares existe un número entero tal que al sumarlos el resultado es un número par? O sea, vaya, hay diferentes formas de escribirlo. Yo lo he escrito de esta manera. Pero porque yo no entiendo de dónde sale esa parte del número entero. Si en ningún momento P de X dice que es entero, simplemente dice que X es par. Ajá, entonces... ahí estoy asumiendo que... Vaya. Es que, vaya, desde el momento que dice... Sí, yo le entiendo esa parte. Aquí digamos que está sumergido. Cuando es número par, lógicamente es un número entero. Cuando dice un número primo, lógicamente es un número entero. Cuando dice número par, número entero. Y que es una forma de agregarle, aunque no necesariamente para todo número. Aunque ahí recuerde de que si usted dice para todo número sin incluir el número entero, está incluyendo, por ejemplo, 1.5 más 2, significa de que cuando usted dice para todo número 1.5 más 2, tendría que ser el resultado, a la hora de sumarlo tendría que ser el resultado de un número par. Y le pregunto, ¿es par 2.5 más 2? Porque como si usted me dice para todo número, le pregunto 2.5 más 2, ¿cuánto es? 2.5 más 2 es 4.5. Ahora el resultado final, ¿será que sería válido decir que al sumarlo es un número par? ¿Verdad que no? Yo porque, o sea, no sé si a la hora de responder, digamos, en una pre-respuesta de examen, por lo menos yo hubiera respondido, en los números pares existe un número entero. Ahí es diferente. Que al sumarlo, ahí es diferente. Ahí es diferente, porque dice en los números pares, pero si usted dice para todos los números, ahí encierra todos los números. Pero cuando usted dice para todos los números pares, ahí sí es válido, porque está especificando. ¿Sí? No sé si así lo dijo desde un inicio. Si usted lo dijo desde un inicio, está bien. Es que ese es el detalle, porque, o sea, porque como le mencionaba, P de X es par, o sea, ese es su concepto, es par. Estamos hablando de números pares, no, o sea, no con el término enteros, aunque sea un entero. Sí. Entonces, pero si usted especifica de que para todo número par, está bien. Está bien.
Y así sería. Y creo que es lo más ideal lo que usted está especificando en este momento. ¿De acuerdo? Estamos bien entonces. ¿Es válido su argumento? Es válido. Es válido. Exacto. Y de eso se trata. De eso se trata indagar, digamos. No todo lo que uno dice ustedes deben de decirle sí, 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 ok, amén, 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 amén. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? A mí me gusta mucho la matemática y me cuesta. De verdad. Y así, me cuesta un montón, pero más que todo es porque comúnmente uno se desenamora cuando te pasas de una cosa, de dónde salió esto y nunca comprendiste de dónde salió. Sí, entonces ahí tiene la razón y es lógico lo que usted acaba de mencionar todavía. Y es válido ese argumento. Muy bien. Y aquí estamos para enseñar y solventar cualquier duda o consulta, ¿verdad? Estamos muy bien, me parece perfecto. Dice, luego el siguiente dice, escriba una oración que corresponda a la proposición. Para todo X, la negación de Q. Para todo X, la negación de Q. Entonces, cuando dice para todo X, la negación de Q, se está refiriendo a todos los elementos contrarios de Q. Y todos los números contrarios de Q son los no primos. Ajá. Entonces, vaya. Hay argumentos que ustedes los van a escribir y son válidos. Y en ese caso se va a tener mucho cuidado a la hora de evaluar. Porque en este caso, en la forma de pensar, hay formas que usted las va a representar, las va a escribir, y yo lo voy a entender de que está bien y que pues ese argumento es válido. Entonces la siguiente dice, escriba una oración que corresponda a la proposición para todo X, la negación de Q. Entonces aquí dice la representación de eso. Todos los números enteros son compuestos. Cuando decimos compuesto es lo contrario de primo. Pero acá, como decía el compañero ahí, como decía el estudiante, pero ¿qué tal si yo lo escribo de una manera y me lo ponen o no es así? ¿Y cómo voy a saber cuál es? Entonces, aquí un argumento sería todos los números, todos los números enteros no son primos, ¿sí? Porque ¿quién es Q? Q es un número primo. Entonces sería todos los números enteros no son primos, ¿sí? Entonces podría representarse de esa manera. Todos los números enteros no son primos. ¿De acuerdo? Entonces puede darse, pero ahora la cuestión es, pero eso hay que ver si es verdadero o falso. Esa es otra cuestión. Pero lo que queremos llegar es de que se puedan armar esa simbología y representarlo de una manera simbólica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí estamos. Muy bien. Ahora la siguiente expresión dice, escriba una oración que correspondan a la proposición de la negación de que existe un Q, que existe un X tal que Q de X, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, solamente escribamos esta parte sin la negación. ¿Cómo sería? Existen pares que son primos. Existen números pares que son primos, así. Ajá. Existen pares o existen números que son primos. Existe un número que es primo. ¿Sí? Existe un número
existe un número primo. Muy bien. Ahora yo les pregunto, la negación de esto, ¿qué sería la negación de esto? ¿Cómo sería? Sería la negación de que no existe un número primo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sería ningún número entero es primo. Vale, es que aquí es cuestión de cómo armar, es lo que yo les decía. Es como cuestión de armar el esqueleto o formar la oración. Solamente piense cuando usted le decían ahí en séptimo grado, mira, quiero que me traduzcas este párrafo, pero tenés que darle forma. Entonces usted iba traduciendo y iba dándole forma a toda la oración. Entonces acá existe un número, aquí sería, existe un número entero que es primo. Existe un número entero primo. En la siguiente sería, no existe un número entero primo. O ningún número entero es primo. Entonces aquí es cuestión de darle como forma. Entonces en el primero dice, existe un número entero primo. Entonces lo contrario de eso es decir que no existe número primo. Pero yo lo puedo escribir acá así como está ahí, ningún número entero es primo. Existe un número par que es primo y de lo contrario no existe un par que sea primo, sí. Bueno, como Q, ¿qué es lo que me representa? Es un número primo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Q me representa Q de P. P de X es que me representa que X es par. Entonces, lo que escribo acá es que relaciono Q. Porque les pregunto, ¿quién es Q en la representación arriba? Q de X, aquí está, ¿verdad? Es todo esto, ¿de acuerdo? Entonces tengo que armar acá la proposición. Tengo que armar el enunciado, la proposición. Que sea verdadero o falso es otra cosa, pero lo que queremos es aprender a armar las proposiciones. Entonces existe de X, P de Q, es decir, existe un número entero que es primo, o existe un número entero primo. Y la negación de eso sería ningún número entero es primo. O no existe número entero que sea primo. Así. Cualquiera de esas dos expresiones es válida. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió? Porque alguien puede decir, pero yo cómo voy a saber y para tener y escribirlo de igual forma como lo escribe el licenciado. No, es que usted le va a ir dando forma. Y la forma más lógica que usted crea, esa es la que va a dejar. ¿Se entendió lo que expliqué en este momento, jóvenes? Entonces, yo voy a llegar hasta ahí. Y en la siguiente clase vamos a aprender a formar tablas y algunas oraciones. Vamos a aprender a desarrollar y cómo crear esas tablas. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Porque ya en este momento ya son las 12:02. No sé si les parece. Nos reunimos el miércoles. ¿A qué hora sería el miércoles? Vale, nos vamos a poner de acuerdo porque fíjense que ese día me parece que tengo otro compromiso, pero no sé a qué hora. Entonces, no sé ustedes qué horarios pueden en la noche. Desde las 7 en adelante, quizás. Muy bien. Espero que los demás me digan también y me confirmen. Espero que sí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Y ha sido un gusto y voy a tratar la manera de que ese día no hayan problemas como los que hemos tenido hoy. Mejoró bastante el audio ahora al terminar, ha mejorado bastante, se lo ha entendido bastante bien. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho, fíjense. Me alegro mucho. Muy bien. Entonces llegamos hasta ahí, ¿les parece, jóvenes? Nos reunimos el miércoles, primero Dios. Si no es a las 7, va a ser a las 8.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, excelente. Pasen feliz tarde. Vaya, pasen una feliz tarde a todos. Cuídense. Bendiciones a todos.